Bienvenidos de nuevo a este espacio que tanto quiero compartir con ustedes. Hoy nos adentraremos en un tema que resuena profundamente en el corazón de muchos, una fuerza poderosa que nos impulsa a seguir adelante incluso cuando el camino se pone difícil. Hablaremos de esa determinación inquebrantable, de esa convicción que nos dice sin arrepentimientos, mi decisión firme. Y para ilustrar esta poderosa idea, vamos a sumergirnos en la trayectoria de una persona que personifica esta filosofía, la talentosa y carismática Demet Özdemir. Si alguna vez han sentido la duda invadiéndolos, si alguna vez se han cuestionado si tomaron la decisión correcta, este vídeo es para ustedes. Quédense conmigo porque vamos a desgranar cómo esta artista ha tejido su camino con hilos de valentía y cómo podemos aplicar esa misma fuerza en nuestras propias vidas. Y si aún no son parte de esta comunidad, ¿a qué esperan? Denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan todavía, es una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país de origen, sino a nivel internacional. Su rostro, su talento interpretativo y su energía contagiosa la han convertido en un referente. Pero detrás de esa sonrisa radiante y esos papeles memorables, hay una historia de perseverancia, de decisiones tomadas con convicción y, lo más importante, de una ausencia total de arrepentimientos. Piensen en esto por un momento, ¿cuántas veces hemos dudado de nuestras elecciones? ¿Cuántas veces hemos mirado hacia atrás y deseado haber hecho las cosas de manera diferente? Es una pregunta que nos asalta a todos en algún momento. Y es precisamente en esa encrucijada donde reside la magia de una decisión firme, sin arrepentimientos. La vida de Demet no fue un camino de rosas desde el principio, y eso es precisamente lo que la hace tan inspiradora. Ella proviene de una familia humilde, y su camino hacia el estrellato no fue directo ni preestablecido. Tuvo que enfrentarse a obstáculos, a la incertidumbre, a la necesidad de luchar por sus sueños. Y en cada uno de esos momentos, ella tomó decisiones. Decisiones que la llevaron a dejar atrás lo conocido, a probar suerte en lugares nuevos, a formarse, a trabajar incansablemente. No se aferró a planes que no funcionaban o a oportunidades que no la llenaban. En lugar de eso, escuchó su intuición, confió en su instinto y siguió adelante con la determinación de quien sabe lo que quiere. Los primeros pasos, de la lucha a la audacia. Imaginemos por un instante la valentía que se necesita para dejar atrás la seguridad de lo conocido y embarcarse en la aventura de una carrera artística, especialmente cuando los recursos son limitados. La historia de Demet Özdemir es un testimonio de esa audacia. Nacida en un entorno que no le ofrecía un camino pavimentado hacia el éxito, tuvo que forjar su propio sendero con sudor, perseverancia y sobre todo, con la convicción de que merecía más. Las decisiones iniciales, aquellas que la llevaron a abandonar la comodidad de lo familiar para buscar oportunidades en la gran ciudad, no fueron tomadas a la ligera. Fueron impulsadas por un anhelo profundo, una voz interior que le susurraba que su destino estaba en los escenarios y frente a las cámaras. Es fácil pensar en la vida de las celebridades como un camino predestinado al éxito, pero la realidad es mucho más compleja y a menudo, más ardua. Demet tuvo que enfrentar la precariedad, la competencia feroz y la posibilidad constante del fracaso. Cada elección que tomaba, desde aceptar un trabajo modesto hasta dedicarse a clases de actuación, era una apuesta. Una apuesta por un futuro incierto, pero un futuro que ella misma estaba construyendo activamente. Lo fascinante de su trayectoria es la ausencia de lamentos sobre esas primeras decisiones. No se lamenta de los sacrificios, de las noches sin dormir, de los rechazos. Al contrario, cada obstáculo superado se convierte en un peldaño más que la acerca a su meta. La maestría de la elección, diversificación como fuerza. Una de las cosas que más admiro de Demet es cómo ha abordado su carrera actoral. No se ha encasillado. Ha explorado diferentes géneros, ha asumido roles que la desafían y la sacan de su zona de confort. Esto, mis amigos, es un claro ejemplo de una decisión firme. Cuando uno decide salir de lo seguro, de lo predecible, es porque está apostando por su crecimiento. Está diciendo, no me conformo con lo fácil, busco aprender, evolucionar, y si eso implica un riesgo, lo asumo. Y al asumir esos riesgos, al tomar esas bifurcaciones en el camino, lo hace con la plena conciencia de que cada elección es una lección aprendida, no un error del que arrepentirse. Esta mentalidad de diversificación y crecimiento es crucial. Demet no se conforma con repetir fórmulas exitosas.
Busca roles que la obliguen a estirarse, a explorar facetas nuevas de su talento, a conectar con personajes que a primera vista podrían parecer ajenos a ella. Esta valentía para salirse de la norma es lo que la ha mantenido relevante y fascinante para el público. Cada nuevo proyecto es una reafirmación de su compromiso con la excelencia y con su propio desarrollo artístico. No se trata de acumular papeles, sino de coleccionar experiencias que la enriquecen como profesional y como persona. Esta actitud ante su carrera es un espejo de su filosofía de vida: abrazar el cambio, buscar la profundidad y nunca detenerse en la complacencia. La mentalidad inquebrantable, el poder de la perspectiva. ¿Y cómo logra ella esa fortaleza? Creo que gran parte está en la mentalidad. En lugar de preguntarse, ¿y si hubiera hecho esto diferente?, se enfoca en, ¿qué puedo aprender de lo que hice? Esta perspectiva es liberadora. Transforma las experiencias, incluso las menos afortunadas, en escalones hacia un futuro mejor. No se trata de ser perfecto, sino de ser resiliente. De entender que la vida es un proceso constante de aprendizaje y adaptación. Demet, con su trayectoria, nos enseña que las decisiones, una vez tomadas, deben ser aceptadas y honradas. No significa que no haya habido momentos de duda, de reflexión, pero al final, la elección se hace y se abraza. Esta capacidad de reencuadrar las experiencias es la piedra angular de una vida sin arrepentimientos. En lugar de lamentarse por lo que pudo haber sido, Demet elige capitalizar lo que es. Cada papel, cada proyecto, cada desafío, por difícil que haya sido, ha contribuido a forjar la artista y la persona que es hoy. No hay espacio para la autocrítica destructiva, sino para una autoevaluación constructiva. Esta es una lección invaluable que todos podemos aplicar. Cuando nos enfrentamos a un revés, en lugar de hundirnos en la autocompasión, podemos preguntarnos, ¿qué lección me está enseñando esta situación? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para crecer? Esta perspectiva transforma los fracasos percibidos en oportunidades de aprendizaje, la materia prima de la resiliencia. Piensen en su participación en series de televisión que se han convertido en fenómenos. Muchas de ellas han implicado compromisos largos, rodajes intensos y la exposición mediática constante. Elegir esos proyectos, sumergirse de lleno en ellos, es una decisión que requiere una gran entrega. Y cuando vemos el resultado, cuando vemos la pasión con la que interpreta cada personaje, es evidente que no hay lugar para el arrepentimiento. Hay una gratitud por la oportunidad, un orgullo por el trabajo realizado, y una energía renovada para el siguiente desafío. Esta es la esencia de una decisión firme, sin arrepentimientos. Es mirar hacia atrás y decir, sí, elegí este camino, y cada paso, cada experiencia, me ha traído hasta aquí, y estoy agradecida por ello. De la teoría a la práctica, tu propia travesía sin arrepentimientos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? A menudo, el miedo al arrepentimiento nos paraliza. Nos hace dudar de dar ese paso importante, de cambiar de trabajo, de iniciar una relación, de perseguir un sueño. Nos quedamos atrapados en la idea de que si la decisión no resulta ser la perfecta, seremos fracasados. Pero la realidad es que la perfección no existe en las decisiones humanas. Lo que sí existe es la autenticidad, la valentía y la capacidad de adaptación. El primer paso para tomar decisiones firmes y sin arrepentimientos es la autoexploración. Conócete a ti mismo. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué te hace sentir vivo? Cuando tomas una decisión alineada con tu ser interior, es mucho más probable que te sientas en paz con ella, sin importar el resultado final. Demet claramente tiene una conexión profunda consigo misma, lo que le permite tomar decisiones que resuenan con su auténtico yo. Este autoconocimiento profundo es la brújula que nos guía hacia elecciones auténticas. Sin él corremos el riesgo de seguir caminos que no nos pertenecen, de vivir vidas que no son verdaderamente nuestras, y es ahí donde el arrepentimiento puede echar raíces. Segundo, confía en tu intuición. A menudo nuestro cuerpo y nuestra mente nos dan señales antes de que nuestra mente racional pueda procesarlas. Aprende a escuchar esas señales. Esa sensación de esto es correcto, o esto no me sienta bien, es valiosísima. No siempre podemos explicar lógicamente por qué sentimos algo, pero esa intuición es una guía poderosa. Demet, al parecer, confía en su instinto, y eso la ha llevado por caminos exitosos.
La intuición es ese lenguaje sutil del alma que, cuando aprendemos a escucharlo, nos protege de errores y nos impulsa hacia oportunidades alineadas con nuestro verdadero propósito. Es un recordatorio de que no todo en la vida se puede cuantificar o racionalizar, hay una sabiduría innata que merece ser atendida. Tercero, abraza la imperfección. Como mencioné antes, ninguna decisión es perfecta. Habrá momentos de dificultad, de desafíos, de dudas. Pero en lugar de verlos como errores, velos como oportunidades de aprendizaje. Cada desafío te enseña algo nuevo sobre ti mismo y sobre el mundo. Y esa es una ganancia invaluable, algo por lo que no deberías arrepentirte. La perfección es un ideal inalcanzable, una trampa que nos impide avanzar. Al abrazar la imperfección, nos permitimos cometer errores, aprender de ellos y seguir adelante con más sabiduría. Es la aceptación de nuestra humanidad, con sus luces y sus sombras, lo que nos permite crecer y evolucionar. Cuarto, enfócate en el proceso, no solo en el resultado. Disfruta del viaje del aprendizaje, del crecimiento que viene con cada decisión. Cuando te enfocas solo en el resultado final, corres el riesgo de perderte la riqueza de la experiencia. Demet, en su carrera, ha demostrado una gran dedicación al proceso, a la mejora continua, y eso es lo que la ha llevado a la cima. El proceso es donde ocurre la magia, donde se forja el carácter y se desarrolla la resiliencia. Si nos obsesionamos solo con el destino, podemos pasar por alto las lecciones y las alegrías que se encuentran en el camino. Cada paso, cada esfuerzo, cada momento de dedicación, tiene su propio valor intrínseco. Y por último, rodéate de personas que te apoyen. Tener un círculo de amigos y familiares que te animen en tus decisiones, incluso cuando sean arriesgadas, puede marcar una gran diferencia. Ellos te recordarán tu fuerza cuando tú flaquees y te ayudarán a ver el lado positivo incluso en los momentos difíciles. El apoyo social es un pilar fundamental en cualquier proceso de toma de decisiones. Un entorno que nos nutre y nos anima nos permite enfrentar los desafíos con mayor confianza y nos ayuda a procesar las experiencias de manera más saludable. Estas conexiones son un recordatorio constante de que no estamos solos en nuestras luchas. Asterisco la lección perenne de Demet Özdemir. La historia de Demet Özdemir es un faro de inspiración para todos nosotros. Nos muestra que es posible construir una carrera exitosa y una vida plena basándose en decisiones firmes, tomadas con convicción y sin dejar espacio para los arrepentimientos. No se trata de no cometer errores, sino de no permitir que esos errores definan nuestro futuro. Se trata de tener la valentía de elegir nuestro propio camino, de abrazar las consecuencias, y de seguir adelante con la cabeza en alto, sabiendo que cada experiencia nos ha moldeado y nos ha hecho más fuertes. Así que la próxima vez que te enfrentes a una decisión importante, recuerda a Demet. Recuerda esa fuerza interior, esa convicción que te dice, mi decisión es firme. Y no hay espacio para el arrepentimiento. Confía en ti mismo, escucha tu corazón, y da ese paso con valentía. Porque al final del día las decisiones que tomamos, incluso las más difíciles, son las que nos construyen y nos definen. Y si las tomamos con autenticidad y con la voluntad de aprender, no habrá nada de qué arrepentirse. En resumen, hemos explorado cómo Demet Özdemir personifica la filosofía de tomar decisiones firmes y vivir sin arrepentimientos, a través de su trayectoria en la actuación. Hemos destacado la importancia de la autoexploración, la confianza en la intuición, la aceptación de la imperfección y el enfoque en el proceso como claves para aplicar esta mentalidad en nuestras propias vidas. La esencia de su éxito radica en su capacidad para abrazar cada elección como una oportunidad de crecimiento, aprendiendo de cada experiencia y avanzando con una determinación inquebrantable. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de reflexión y descubrimiento. Espero de corazón que este vídeo les haya inspirado y les haya dado herramientas para enfrentar sus propias decisiones con mayor seguridad y valentía. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han tomado alguna decisión importante en su vida de la que se sienten especialmente orgullosos? ¿Qué significa para ustedes, sin arrepentimientos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado valor, no duden en regalarme un me gusta. Compartan este vídeo con aquellas personas a las que crean que les puede servir de inspiración. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes.
Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y sobre todo, más inspiración. Un abrazo enorme.